Así que vamos a iniciar esta sesión y para iniciar le vamos a dar la palabra al asambleísta proponente de la resolución de hoy, el asambleísta Esteban Albornoz. Gracias, presidente. Sí, se me escucha. ¿Se me escucha? Sí, Esteban, sigue, por favor. Perfecto. Tal vez estamos empezando a comprender que nadie se salva solo, que las fronteras no existen, que la salud es un derecho universal, que la economía puede esperar, que la vida es frágil y que protegerla es un deber colectivo. Una reflexión de un grupo de italianos que actualmente viven en Madrid. La Asamblea Nacional hoy se tiene que pronunciar y se va a pronunciar a favor de la unidad nacional, a favor del personal de salud, a favor de todas las medidas que permitan ganarle al virus, a su capacidad de contagio, a sus consecuencias. Pero sobre todo se va a pronunciar a favor de la familia, a favor de nuestros abuelos, a favor de nuestros padres, a favor de nuestros niños, a favor de los enfermos que sufren enfermedades crónicas o catastróficas, a favor de los más vulnerables. Hoy, a través de una resolución y en forma unánime, que estoy seguro, vamos a ratificar que Ecuador y su gente saldrá adelante y saldrá fortalecida. Una resolución que fundamentalmente busca expresar nuestra solidaridad a las personas y familias que se encuentran afectadas por el coronavirus y lamentar las pérdidas de vidas producto de esta pandemia. Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento por su entrega y trabajo comprometido a favor de la sociedad a todo el personal de salud de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, a los trabajadores de los sectores estratégicos y a quienes conforman la cadena alimentaria para garantizar el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los servicios básicos y de los sistemas de salud. También queremos hacer un llamado a la unidad nacional, como dije en su momento, ante la delicada situación sanitaria y económica que atraviesa el país. Que se acaten las disposiciones emitidas por las autoridades a través de la declaración del estado de excepción y aquellas referentes a la salud y seguridad que emite el Comité de Operaciones de Emergencia, conocido como COE, donde deben prevalecer obviamente los principios de orden y sobre todo de respeto también a las competencias de todas las funciones del Estado ecuatoriano. Queremos además requerir que en forma urgente se convoque al Consejo de Seguridad del Estado para que en coordinación con todas las funciones del Estado se adopten las medidas y acciones necesarias para enfrentar esta emergencia. Por otro lado, queremos reconocer el rol trascendental que desempeña el Sistema Nacional de Salud Pública y la política de protección social, razón por la que se debe asignar de manera urgente, de manera emergente, de manera prioritaria los recursos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria, fortalecer las condiciones del servicio, contratación de nuevo personal y de bioseguridad, adecuar y habilitar suficientes hospitales y acelerar la importación de los test de diagnóstico, de respiradores, de unidades de cuidado intensivo, de insumos y equipos médicos para equipar las unidades, como dije, de cuidados intensivos y de los laboratorios, con el afán de precautelar la salud y el bienestar de los ciudadanos afectados por el COVID-19. Queremos demandar al presidente de la República que en virtud de la emergencia sanitaria emita un decreto ejecutivo donde se disponga la entrega de un bono adicional que sea equivalente al 50% del salario básico unificado como un justo reconocimiento a quienes se encuentran en la primera línea del deber protegiendo la salud y la vida de todos los ecuatorianos. Queremos solicitar a la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera que, en plazo de 5 días y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Reactivación Económica, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, que fue aprobada a finales del año 2017, se emita la regulación sobre la reducción de las tasas y costos de servicios financieros. De igual manera, que en cumplimiento de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación recientemente aprobada, se emita la norma correspondiente para la suspensión, diferimiento, refinanciamiento, reestructuración o remisión de intereses y o capital de operaciones de crédito otorgadas a la banca pública según corresponda. También tenemos que solicitar, exigir el compromiso a todos,
al sistema financiero privado para que aplique una política similar que la de la banca pública, a fin de establecer facilidades en la reestructuración de créditos productivos, comerciales y de consumo de las tarjetas de crédito, sin costo por moratoria o servicios de cobranzas, así como la reinversión de sus utilidades en el sistema financiero para fortalecer la producción nacional. Hay que requerir al gobierno nacional para que realice la reprogramación de las deudas existentes y la suspensión temporal del pago de obligaciones de la deuda externa en condiciones soberanas. En igual sentido, se hace un llamado al gobierno nacional a revisar las condiciones actuales de los contratos petroleros. En la resolución debemos solicitar al gobierno nacional a negociar con los organismos multilaterales de crédito y el establecimiento de planes emergentes de ayuda a países como el nuestro, que necesitan enfrentar eficazmente los desafíos derivados del combate. A continuación, pues, también queremos requerir, ¿no es cierto?, al gobierno nacional tomar medidas y políticas públicas amparadas en el principio de la corresponsabilidad diferenciada, con el fin de incentivar la economía nacional al sistema productivo y estabilidad económica. Debemos proteger lo que existe, debemos proteger al sector productivo, debemos proteger todas las fuentes de empleo. Queremos que se genere empleo y protección por las medidas. Proteger a los micro y pequeños empresarios, a los trabajadores de la economía popular y solidaria y a aquellas personas que viven del trabajo diario, que actualmente son las que más sufren. Demandar al sector productivo su compromiso para aunar esfuerzos que permitan superar la crisis económica y sanitaria, facilitando que los bienes y recursos productivos estén disponibles para la ciudadanía. Además, garantizando los derechos laborales, la continuidad de la actividad productiva y precalculando los empleos e implementando alternativas de trabajo convencional como el teletrabajo. Requerir al gobierno nacional a tomar las medidas necesarias para que el frente externo de la economía no siga afectando, evaluando la posibilidad de tomar medidas arancelarias que sean pertinentes para reducir el consumo de bienes suntuarios importados, así como determinar tarifa cero y agilitar los procesos de desaduanización para la importación de insumos necesarios que sirvan para enfrentar la crisis sanitaria. Demandar a que el gobierno nacional, a través de las embajadas y consulados, para que se tomen las medidas necesarias y urgentes frente a la situación de los ecuatorianos que se encuentran fuera del país y que buscan retornar para reunirse con sus familias, con énfasis, obviamente, en los casos de menores de edad y grupos de atención prioritaria, y se coordine desde el Ministerio de Relaciones Exteriores las diligencias pertinentes con otros estados y junto a organizaciones de derechos humanos para el retorno de los ecuatorianos que necesitan hacerlo. Recordar a otras instituciones que la declaratoria de estado de excepción se circunscribe al área de salud y al combate a la pandemia por contagios del coronavirus. Y por consiguiente, la Asamblea Nacional estará vigilante para ejercer su facultad fiscalizadora frente a abusos en la extensión de las declaratorias de emergencia por parte de entidades diferentes a las competentes para atender la crisis sanitaria. Vamos terminando. Solicitar a todas las organizaciones políticas del país acordar un periodo de consenso, diálogo por la unidad nacional y responsabilidad social que trascienda las divisiones ideológicas para que todas las funciones del Estado puedan planificar las respuestas inmediatas y a largo plazo por la crisis social, la salud y la economía que deja la pandemia del coronavirus y enfrentarla atendiendo los derechos y necesidades de toda la población, en especial de los más vulnerables. Requerir al Consejo de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo que en el marco de sus competencias implemente la atención mediante plataformas virtuales para garantizar el acceso a mecanismos de denuncia y protección frente a posibles afectaciones al ejercicio de sus derechos del consumidor por el acaparamiento de los bienes y especulación de los bienes, sobre todo de primera necesidad, los derechos sociales y laborales de la población, mecanismos que deban garantizar transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, consentimiento informado, debido proceso, acceso a la justicia y reparación integral. Se conmina al Consejo de la Judicatura para que se mantengan los mecanismos que permitan contar con instancias judiciales que recepten denuncias de infracciones flagrantes y de casos de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, que probablemente se incrementan en el marco de la crisis sanitaria. El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados deberán revisar su programación presupuestaria y fijar nuevas prioridades acorde a la situación actual del país,
priorizando aquellas que dinamicen la economía y generen fuentes de empleo, evitando todo tipo de gastos no prioritarios, controlando el gasto de equipamientos en cosas que no son necesarias y dando prioridad al equipamiento de hospitales y centros de atención de salud. El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados garantizarán la provisión de los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, comunicación, internet y de recolección de basura, entre otros, para todos los hogares ecuatorianos, suspendiendo temporalmente los costes por falta de pago, mientras permanezca, esto es importante, la emergencia sanitaria en el país. Se deben establecer mecanismos en un plazo de 5 días para la disminución, la reducción, me refiero, el diferimiento, remisión y o reprogramación de las deudas que se generen por estos y otros conceptos como servicios que brindan las instituciones, en especial para los grupos más vulnerables. Finalmente, la Asamblea Nacional resolverá brindar todo el respaldo y el trabajo de manera coordinada en el tratamiento de iniciativas de ley que sean necesarias para superar la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país. Estas son las partes fundamentales de la resolución que ha sido propuesta, que ya ha sido remitido pocos minutos antes de que inicie la sesión a las 11 de la mañana, una propuesta y un documento que seguramente ya por secretaría se les ha difundido a través de sus correos electrónicos. Agradecerles a todos los colegas legisladores que han contribuido, que han sido muchísimos, en la redacción de esta propuesta de resolución. Hay algunos temas que aún no se han acogido, entendamos que el tiempo y la forma como se debe coordinar un documento no es la mejor, se tiene que hacer a través de llamadas telefónicas, a través de videoconferencias, y eso sí dificulta que podamos en forma eficiente haber acogido todas las observaciones, pero justamente este es el momento, luego de que se abra el debate, de ir incorporando los temas importantes, de ir mejorando esta resolución que busca justamente dar la respuesta que los ecuatorianos necesitan. Muchas gracias, señor presidente. Yo elevaría a moción, ¿no es cierto?, una propuesta de resolución que sea aprobada luego del debate y que tiene el contenido que expresé en el transcurso de mi intervención. Muy buenos días.